Continuando con el curso de lo que es la voz pasiva, vamos a mirar 4 pasos para la construcción de la misma. En el paso número 1, entonces, hacemos un cambio del objeto y el sujeto. ¿Okay? Lo vimos anteriormente. Entonces, ya el sujeto pasa a ser the TV y el objeto en esta parte es Peter. ¿Okay? En la construcción de la oración. El paso número 2, vamos a colocar en esta parte el auxiliar, que es el verbo to be, que puede ser be, are, is, was, were. ¿Cuál de estos hay que colocar? Es el propósito de este tutorial. Si tenemos dudas con lo que es el verbo to be, el manejo del mismo, aquí voy a dejar este link para que por favor visiten un video tutorial que tenemos que habla exclusivamente de lo que es el manejo del verbo to be. El paso número 3, lo vemos a continuación, es colocar el pasado participio del verbo principal en esta posición. Si tenemos que el presente del verbo es see, que significa ver, el pasado es saw, past participle es seen, que significa visto o mirado. Entonces en este link podemos visitar y mirar un tutorial exclusivo de lo que es la clasificación de los verbos. Hemos colocado el participio del verbo y entonces hasta ahí llevamos la construcción. The TV is seen. El televisor es visto. Y el cuarto paso es el conector by, para decir quién está realmente ejecutando la acción. ¿Ok? A esto, al conector y al ejecutante de la acción, es lo que se conoce como by phrase, la frase por. Entonces tenemos los pasos. Primer paso, el switch, el intercambio. Segundo paso, auxiliary, el auxiliar. El tercer paso, el past participle, el pasado participio del verbo. Y el cuarto paso, connector, el conector, en lo que es la construcción de la voz pasiva. Con base entonces en esos 4 pasos, ya tenemos más claro lo que es la composición de la voz pasiva. Entonces, para el uso del segundo paso, para ver cómo debemos colocar el verbo to be, vamos a hacer este siguiente análisis. El objeto es un noun, ¿ok? Y que ese noun está en singular o plural va a ser la pregunta. ¿A qué me refiero con eso? Esta es una oración en voz activa. Peter sees the TV, que es lo que hemos estado trabajando. El primer paso, hacemos el intercambio. ¿Ok? The TV sees Peter. ¿A qué me refiero entonces? El objeto, este que está acá, ¿es un noun, un pronoun o es un gerund? Miramos que es un noun. Ese noun está en singular, entonces miramos que sí. Está en singular o está en plural. ¿Ok? Y vamos a decir que está en singular. The TV. A eso nos estamos refiriendo en este primer paso. Si ya decimos que está en singular, entonces vamos a preguntar, ¿hay auxiliar? Y decimos sí. ¿A qué me refiero con esto? Miremos esta oración en voz activa nuevamente. Hacemos el primer paso, el intercambio de los sujeto y objeto. The TV will. La pregunta entonces es si tiene auxiliar o no. Y este es el auxiliar. Por favor, como siempre, dejamos acá este link para que visitemos un tutorial exclusivo que habla de lo que son los auxiliares del idioma inglés. Decimos que el objeto es un noun y está en singular, como lo vemos acá. Y aparece otra pregunta, ¿hay auxiliar? Decimos que sí. Aquí está will como auxiliar. Entonces debemos colocar be. The TV will be. Y este es el verbo principal, debe estar en pasado participio. Seen. Y aquí el conector para introducir al ejecutante. The TV will be seen by Peter. En presencia de auxiliar siempre va a ser be.
el auxiliar propio de la voz pasiva. Si la respuesta es negativa, decimos no, no hay auxiliar. Ok, entonces preguntamos, ¿el verbo está en presente? Decimos sí. ¿A qué nos referimos con eso? Miremos acá. La oración activa, Peter sees the TV. Hacemos el primer paso, intercambio. Acá, el recuento, el objeto, que es un noun, como lo vemos acá, que está en singular. Ok, pregunta, ¿hay auxiliar? No hay auxiliar. Si no hay auxiliar, entonces dice, ¿el verbo está en presente? Y miramos que acá efectivamente el verbo está en presente. Coloque is aquí en esta posición como el auxiliar to be. The TV is, segundo paso. El tercer paso es el participio seen. El cuarto paso es el conector by Peter. Entonces tenemos the TV is seen by Peter. El televisor es visto por Pedro. Pero aparece la parte de la negativa. Es decir, el verbo está en presente, decimos no. Entonces dice, si no está en presente, coloque was. ¿A qué nos referimos con eso? Miremos nuevamente la oración en voz activa. Peter saw the TV. Primer paso, el intercambio de los objetos y sujetos. El objeto es un noun y está en singular, ¿cierto? Que es este. Preguntamos, ¿hay auxiliar? Miramos que no tenemos auxiliar aquí. Entonces la pregunta, ¿el verbo está en presente? Ok, y decimos que no. El verbo principal está en pasado, como lo vimos en la clasificación del verbo anteriormente. Entonces dice, coloque was en esta parte aquí del auxiliar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? The TV was, el tercer paso, el participio del verbo seen y el conector by Peter. The TV was seen by Peter. El televisor fue visto por Pedro. A eso nos referimos en el segundo paso de cómo debemos colocar el verbo to be. Pero vamos a decir que en caso de que el noun no sea un singular, sino que sea un plural, vamos a mirar a continuación en la siguiente parte de este curso, haciendo clic aquí por favor para dar respuesta a eso.